Hola, muy buenas. He decidido grabar este pequeño vídeo que va a contener la intervención que... Mira, alguien viene a verla también, parece que le interesa. La intervención que tuve en el Congreso de la Asociación Española de Psicología Clínica y Psicopatología de este fin de semana, en el que un poco debatía con Marino Pérez sobre las utilidades o no utilidades de los diagnósticos. Vale, he decidido que voy a grabar la presentación que hice para que la pueda ver quien quiera desde mi canal, teniendo en cuenta que el debate lo preparé bastante. Si os fijáis, ¿tú qué opinas? Si os fijáis en este cuadernito tengo apuntadas un montón de cosas sobre la preparación del debate, sin duda alguna con argumentos e historias para ver un poquito cómo podía debatir con Marino o incluso algunos de los detalles, ¿no? que salieron durante la propia presentación de Marino e ideas, ¿vale? Y bueno, como no puedo transmitir el debate entero, porque obviamente eso no me compete, sí puedo al menos compartir pantalla y hacer la misma presentación que hice yo, ¿vale? Para que veáis un poco los argumentos a favor de los cuales podemos defender el uso de diagnósticos y los fallos que tienen. Así que voy a compartir pantalla y voy a poner simplemente la presentación para que veáis un poco de qué va el tema. A ver si mi querido perro me deja hacerla, pero bueno, como lo relevante no somos nosotros, la vamos a empezar a ver, ¿vale? Primero de todo, por supuesto, lo primero que expresé fue el agradecimiento, ¿no? De poder sentarme a hablar sobre diagnósticos clínicos y hablar sobre utilidades y diagnósticos, y más con alguien como Marino Pérez al frente, ¿no? Una persona que es histórica, ¿no? En la psicología española, también por su debate en contra de la psiquiatrización, ¿no? De algunos diagnósticos. Yo en principio iba a empezar diciendo que tenemos un problema con los diagnósticos, si no, no habría mesas de este tipo ni controversias. Y tenemos un problema porque estamos en un contexto de elevada medicalización, el uso de fármacos de manera continuada para casi cualquier problema que tengamos, la tendencia a entrar en etiquetajes que a veces son contradictorios o que a veces parecen no aportar nada, y el fenómeno que ya es relativamente estable, ya no es reciente, me lleva un tiempecito, de personas, bueno, pues que nos dicen en pequeños vídeos cortos cuatro o cinco conductas a tener en cuenta y joroba, con eso no diagnostican. La gente ahora se diagnostica con vídeos y eso tampoco es correcto, pero claro, es que depende de lo que entendamos por diagnóstico. Entonces, claro, hay un problema con los diagnósticos, pero ¿cuál es realmente el problema? Esa sería la primera pregunta que yo me plantearía y por eso teníamos que darle una vuelta un poco a cómo cuadrar esto. Claro, eh, aquí la clave de esta pequeña aportación es criticar y entender las etiquetas diagnósticas, ¿vale? En este sentido, a veces los clínicos, o al menos en mi caso, nos sentimos en una especie como de equilibrio, ¿no? En el que parece que estamos entre dos realidades, ¿no? Una visión de los diagnósticos que acaba patologizando la vida, que acaba medicalizando también y que acaba estigmatizando la comprensión del diagnóstico como enfermedad, muchos elementos que ya se han criticado históricamente sobre los diagnósticos que hacen que las personas acaben, en cierto modo, con una profecía autocumplida, con la sensación de ser enfermos, ¿verdad? Y ese proceso que tenemos ahora de medicalización, en un extremo de nuestra práctica clínica, y en el otro extremo, la no existencia de patrones. Es decir, bueno, pues si no hay diagnósticos, no existen patrones, no hay nada que agrupe, ¿no? No podríamos tampoco dar visibilidad a ciertas formas de funcionamiento, a ciertos tipos de trastornos, sin llamarlos enfermedad, pero que hayan invisibilizados y no están bien categorizados. Y a veces el no contar con un diagnóstico puede ser una falta de explicación. Yo ahí sí quise decir que más que explicación, que es un término muy de ciencia natural, una falta de comprensión del funcionamiento de una persona, que es un término tal vez más de las ciencias humanas, como diría Dilthey en su diferenciación. Y ahí en medio estamos nosotros. De repente, cualquiera de los otros psicólogos o neuropsicólogos estamos en medio de ese equilibrio fino, ahora de jugar con las etiquetas diagnósticas sobre si estamos patologizando cosas que no deberíamos, si estamos medicalizando o si tenemos que intentar irnos a una visión más individual y específica de la persona y evitar etiquetas. Ahí estamos bailando. Y bueno, yo lo que quise plantear fue una crítica con, con un enfoque triple. Es verdad que el enfoque que más nos puede interesar a los que trabajamos en clínica es el práctico y a veces pues la filosofía no es algo que queramos tener en cuenta o que prefiramos no introducir en nuestros debates, pero al final, y esto lo dicen muchos filósofos, el prescindir de ella ya es de por sí una postura filosófica. Yo voy a dar un poquito de ontología, muy poquito, un poquito de epistemología y luego de la parte práctica si me dejan, visto el espectador espontáneo.
Entonces, las etiquetas diagnósticas desde la ontología, ¿vale? Claro, la ontología lo que estudia, la parte de la filosofía que se centra en qué cosas son reales y no son reales. Y una de las críticas a los diagnósticos es que no son válidos y no son reales, los diagnósticos en psiquiatría o en neuropsicología, si lo queréis, porque no tienen un marcador biológico. Si no hay un marcador biológico, no serían etiquetas reales, no tendrían una base natural. No son reales, no son fenómenos naturales, pero claro, yo me planteo en este sentido, y es lo que hice en este debate, ¿no? ¿Qué es un marcador biológico? Porque a veces entendemos marcador biológico desde una perspectiva que está muy influenciada por el método anatómico lesional, que fue uno de los métodos del siglo XIX para entender la relación entre cerebro y comportamiento. Es decir, el encontrar una lesión en cierta zona y un cambio conductual asociado a ella. Eso era el método anatómico lesional, que solo podía entenderse bien desde el concepto de lesión y de alteración y de déficit, no tanto de funcionamiento. Entonces, un marcador biológico realmente no es un marcador de una lesión y un cambio comportamental. Un marcador biológico es algo biológico que demostrado científicamente que se relaciona con un fenómeno concreto. No siempre es enfermedad. Un marcador biológico puede ser simplemente como ciertas estructuras de la corteza motora, en este caso todo el segmento de precentral, se relaciona con el movimiento. La activación en estas zonas implica movimiento, por tanto, hay un marcador biológico de ese movimiento, ¿vale? Bueno, no siempre es signo de enfermedad. Eso es un primer punto que quería plantear, porque siempre que se busca marcador biológico del TDAH, buscamos zona que esté rota. No, no la vas a encontrar una zona que esté rota, pero puede haber elementos que puedan ser interesantes dentro de la función y no de la estructura, ¿vale? En este sentido, a mí me gusta mucho ir a la idea de Galileo y su telescopio, que es una idea que le cojo a nuestro amigo físico teórico Michio Kaku, a esa idea de que, en cierto modo, cuando se consiguió un instrumental de observación como el telescopio, el salto en el estudio del universo fue tremendamente rápido y exponencial. Hacía falta cómo observar, ¿no? Entonces, la teoría que tenía Aristóteles del funcionamiento del universo, que llevaba pues, casi 2000 años en camino y manteniéndose de unas esferas completamente perfectas, se vino abajo en cuanto tuvimos algo con lo que observar esas esferas, esos planetas, que fue el telescopio de Galileo. Por tanto, con neuroimagen ha pasado algo parecido. Al llegar a la neuroimagen funcional, la que tenemos en los últimos años, y ya algunos tipos de análisis que estamos haciendo de integración de redes cerebrales, tenemos medidas de observación que no teníamos antes para explicar la conducta. Tenemos marcadores biológicos del comportamiento en situaciones que no implican un daño claro estructural. Y eso es algo que también hay que integrar en nuestras explicaciones sobre la psicología y también en la comprensión de las etiquetas diagnósticas. No están sostenidas en el aire, sino que muchas tienen marcadores biológicos que aún siguen en estudio. Y eso yo creo que es una cosa muy, muy importante. Ya no solo la estructura, sino también la función y la integración de esas redes cerebrales. Claro, decir que si no hay marcador biológico no es real una etiqueta, en sí ya es un error después de lo que estoy comentando. Hay que tener en cuenta que es verdad que las etiquetas diagnósticas son categorizaciones, ¿vale? Y tienen un componente construido, como veremos en la parte epistemológica. Pero eso no quita que no sean útiles. Ya me estoy haciendo spoiler, pero la idea principal es que decir que no son reales, porque no tenemos el marcador, ¿verdad, Hopper? No tenemos el marcador, entra dentro de lo que se llama falacia de la ignorancia. Como no lo conozco y no sé cómo funciona, no existe. Y eso no es correcto. Eso es negar realidades que pueden estar ahí, que están en proceso de estudio. Tenemos un montón de síndromes sin causa conocida hoy en día, y ha habido en medicina síndromes que no tienen causa conocida que luego fueron delimitados y bien explicados. Por ejemplo, la epilepsia, que en su momento era la enfermedad sagrada y que no se entendía muy bien de dónde procedía, hoy en día que tenemos ya un conocimiento del funcionamiento cerebral, le podemos dar una explicación en cuanto a ese marcador biológico, en cuanto al funcionamiento y los mecanismos que la producen. Pero eso no implica que no haya todavía muchos síndromes o muchas formas de funcionamiento que no tengan una explicación o un marcador biológico. Me he ido a lo más novedoso, que sean los trastornos neurofuncionales, en los cuales tenemos personas con un síndrome de funcionamiento cognitivo alterado, a veces relacionado con la velocidad de procesamiento, a veces con movimiento, que no tiene un marcador biológico. Y eso no quita la legitimidad al sufrimiento de la persona, eso no quita que deba de ser un síndrome reconocido que afecta al funcionamiento diario de esa persona, pero evidentemente no hay marcador. Eso no quiere decir que no exista. Eso quiere decir que no lo conocemos todavía. De hecho, la neuropsicología, siempre lo digo copiando a Muriel Lezac,
Es una disciplina relativamente joven, aunque tengamos a un Luria de hace ya, bueno, muchísimos años, cerca de 80 años, que estuvo ejerciendo neuropsicología. Como disciplina articulada tiene poco tiempo y tiene muchas más categorías diagnósticas que descripciones de procesos subyacentes. Todavía estamos describiendo muchas cosas y eso pasa de manera normal en las etiquetas diagnósticas. Las redes cerebrales, su interacción y el funcionamiento del cerebro son marcadores biológicos. Los estamos delimitando, los estamos entendiendo, pero dar por hecho que el TDAH no existe porque no hay un marcador biológico claro es caer en el error de pensar que tiene que haber una lesión clara en el cerebro que se una directamente con el comportamiento, cuando hay que intentar entender el peso que tiene el funcionamiento del cerebro. La crítica de la falta de marcador biológico viene, en cierto modo, de negar el rol causal del cerebro, salvo cuando está visiblemente roto. Y esto es una de las claves para mí de los análisis más superficiales o que alejan los marcadores biológicos o al cerebro del impacto en el comportamiento. Si el cerebro está roto, es una enfermedad médica. Si el cerebro no está roto, no importa el cerebro. Ahí está el error. Porque el cerebro tiene un funcionamiento y hace cosas. Yo sé que esto es lo que más escuece en este tipo de debates, pero hace cosas como lo hace cualquier órgano. Lo que pasa es que es verdad que cuando el estómago hace algo, por ejemplo, provoca algún tipo de reacción de acidez, no pone en riesgo nuestra voluntad y nuestra libertad y libre albedrío. Cuando hablamos de cerebro, sí lo ponemos a veces un poco en cuestión. Pero sin entrar en ese tema que me encantaría, la pregunta sería que hay también una imagen subyacente de qué puede ser el ser humano. Pero siguiendo a Kant, es muy complejo saber qué es ser o qué es el ser humano. Como noúmeno que es, no podemos llegar a él de manera directa, según Kant, pero sí podemos preguntarnos cómo funciona. Y el ser humano, obviamente, en su relación con el entorno, en su interacción, tiene un elemento intermedio también, que es el cerebro como modulador. Un cerebro que está en el cuerpo, un cerebro que no es independiente, que es parte del individuo y que, bien lo decía Skinner en su momento, innegablemente está influido por el entorno. La mera evolución de la especie nos dice que el entorno impacta y modifica el cerebro. Eso es la evolución. Pero a veces se nos olvida que cuando a lo largo de nuestra vida, del ciclo vital, el entorno modifica el cerebro por la acción de las experiencias sobre el componente biológico y sináptico que tiene este cerebro, ese cambio también tiene repercusión en cómo percibimos el mundo. No todos los cerebros se modifican igual por la experiencia, no todos funcionan de la misma manera, y esto se convierte en una variable moduladora. Una variable moduladora siempre se dice que no es una variable causal, pero eso no es correcto, porque una variable que modula es la causa de que una relación causal estable deje de ser como se esperaba. Es causa de algo. Entonces, cuando se intenta sacar al cerebro de la ecuación de la causalidad, se está incurriendo en un error. Si modula, está haciendo como causa de algunos cambios, a veces con más impacto, otras con menos, pero es una variable, como podemos decir, siguiendo la dicotomía de Leibniz, una variable necesaria, pero no suficiente. Esto es importante porque cuando se intenta asemejar la neuropsicología con la neurociencia, se cae en el error de pensar que vemos el cerebro como se ve muchas veces desde la neurociencia, como un elemento único, clave, central de todo el comportamiento. No, no, es un elemento importante, es un elemento vital, sin duda alguna, pero que está influenciado por el entorno. Y es lo que en ese artículo tan interesante se ve, esa idea de que la neurociencia necesita a la conducta porque muchos hallazgos de la neurociencia caen en sacos rotos si no los explicamos comportamentalmente y desde la psicología, donde estamos nosotros, las personas que hacemos neuropsicología en ese punto intermedio, como una disciplina emergente del camino que siguió la psicología y el estudio del cerebro hacia algo ahora que permite explicar el funcionamiento del individuo. Entonces, visto esto y llegado al tema de las etiquetas diagnósticas, claro, podríamos pensar pues, que a lo mejor Hipócrates en su época pues, estaba influenciado por la industria druidística para inventarse algún tipo de enfermedad y que los druidas pudieran vender cualquier tipo de hierba que encontraran por ahí con propiedades curativas o cualquier purga de bilis negra. Hipócrates decía que la melancolía era un estado de tristeza prolongada, abatimiento, preocupación excesiva y la orientó en función de su sistema, su clasificación de los humores. Sí, pero no había un lobby, en este caso de druidas, presionando para construirla. Era un patrón estable y robusto del comportamiento, de la cognición, de la emoción de ciertas personas que él trataba con lo que tenía. Claro, cada momento histórico le da forma a los diagnósticos, a los patrones de conducta, pero los patrones de conducta están ahí. La forma que le dé depende de muchos elementos que veremos ahora
en la epistemología. Dicho esto, desde la epistemología lo que vamos a ver es cómo se estudian, cómo se conocen y cómo se construyen estos diagnósticos. Y la crítica que nos viene siempre es que no son fiables, porque son el consenso de expertos. Como son un consenso de expertos, son construidas. Y cuando es construido, pues solo es fiable, no es válido, no hay entidad natural, como decíamos antes. Claro, como no son estables, cambian. Vaya, tenemos un problema, los diagnósticos van cambiando conforme avanza la humanidad. Puede ser algo malo o puede ser algo bueno. Cuando se excluyó la homosexualidad como trastorno de los DSM previos, creo que se hizo una cosa bastante buena. Es decir, el hecho de que se cambie hace que los aspectos sociales permen y consigamos delimitaciones de lo que es una alteración y lo que no. Y conductas socialmente penalizadas de manera injusta dejan de ser trastornos para cometerse en condiciones totalmente normales. Pero ese no son estables y cambian, lo convierte para muchos en una crítica. Si los diagnósticos cambian, no valen. Y si no valen, es porque no son útiles. Y yo aquí lo que defiendo es que se está confundiendo inútil con imperfecto. Es un salto lógico, porque los modelos que hacemos de representación del mundo, del universo, del ser humano, de cualquier tipo de categoría natural que queramos estudiar, van a ser modelos siempre reducidos, imperfectos, pero no por ello inútiles, pero sí perfeccionables. El ejemplo lo tenemos con los epiciclos de Ptolomeo. Cuando Ptolomeo tenía en su momento la visión de que la Tierra era el centro del mundo y todo giraba en torno a ella, explicar el movimiento retrógrado de los planetas era casi imposible. Pero con un simple modelo de epiciclos se encontró forma de predecir el movimiento de los planetas, predecir eclipses, cosas que ayudaron a la navegación también, que fueron útiles, aunque imperfectas, aunque con una base que no fuera correcta. Igual pasó con el flogisto para explicar la combustión o con el éter luminífero para explicar en este caso, propagación de ondas en el espacio. Todo esto son elementos que se han ido eliminando porque o no se ajustaron a los nuevos datos y observaciones o no eran perfectos, pero desde luego fueron útiles en su momento. Como digo, útiles hasta que supimos desecharnos de ellos. Si alguien hubiera mantenido los epiciclos hasta el día de hoy, obviamente eso estaría retrasando el avance. Aquí la clave es entender cuando un modelo llega al punto de ser tan imperfecto o tan alejado de las mediciones y observaciones que haya que desecharlo. Ese debate lo podríamos tener en torno al DSM, no tanto en torno a las etiquetas diagnósticas, que son dos cosas distintas. Entonces, es una cuestión de ciencia. El consenso de expertos no es un consenso que se haga en la barra de un bar, sino que depende de la evidencia disponible. Yo entiendo que los expertos que se sientan a debatir sobre algo tienden a hacerlo desde la evidencia. Eso sería lo ideal. No es aleatorio. Pero como crítica, la misma ciencia tiene un problema, y es que la ciencia no es aséptica. Lo sabemos desde los estudios y debates del siglo XX con Thomas Kuhn y otros tantos filósofos de la ciencia que dijeron, oye, no os olvidéis del paradigma, que a veces estudiamos bajo cierto marco de referencia de ideas y eso nos permite o nos impide el progreso o el cambio. O la carga teórica de la observación. Cuando yo miro lo hago desde un punto de referencia. Claro que sí. La ciencia, por desgracia, no es aséptica. Lo que no la hace útil, la hace imperfecta. Y la hace permeable a injerencias, que es lo que tenemos que detectar. Una injerencia muy clara que detectó el mismo doctor Marino Pérez fue precisamente la injerencia de las farmacéuticas en la elaboración de ciertos trastornos mentales y en su descripción y en su camino posterior. Injerencia hubo. Ahora, que eso anule cualquier tipo de diagnóstico, eso sería muy diferente, muy diferente. Entonces, es una cuestión de ciencia. El conocimiento no es que sea revisable, es que debe serlo para el avance. Y los diagnósticos deben ser revisables. A veces, el hecho de que cambiemos de DSM cada X tiempo no implica un fracaso del DSM anterior, sino que seguramente implicará un avance de la ciencia para delimitar mejor los trastornos. Otra cosa muy distinta, insisto, es que el marco teórico del DSM sea cuestionable, que lo es. La cuestión es que el cambio no es algo malo. Ayuda a mejorar procedimientos clínicos, ayuda a desvelar injerencias. Esa es la idea de la epistemología, es una cuestión de ciencia. Y de hecho, para la ciencia es muy útil tener diagnósticos clínicos que si se usan bien, nos pueden valer para investigar, que esa es la idea, para hacer investigación en condiciones. Claro, si lo hacemos bien, si tenemos errores con las etiquetas, como hablaremos en el caso del autismo, puede que difuminemos resultados. Es útil para la comunicación científica. Que yo me pueda comunicar con otros profesionales de otras ramas utilizando diagnósticos es algo útil, siempre y cuando yo no reduzca mi visión de esa persona y su contexto y su línea vital al diagnóstico que se le ha etiquetado. Ese sería el error, reducirlo todo a diagnósticos, pero para la comunicación sigan siendo útiles.
Y no hablemos para tratar. Si yo quiero hacer ensayos clínicos para ser capaz de detectar forma de tratamiento, necesitaré también etiquetas que me permitan estructurar esos tratamientos para ver sus efectos o no. Estas son utilidades como los de cualquier marco científico, los de cualquier concepto científico, entendiendo que son perfeccionables y deben ser revisables. Acabada esta parte ontológica y epistemológica, viene la idea de la praxis. ¿Cuál es el problema? Que el diagnóstico se convierte en una práctica medicalizadora en muchos contextos. Además, se patologizan problemas de la vida muchas veces, sin duda. Además, se farmacologiza el sufrimiento. No puedo venir a decir que no en este vídeo, solo tenemos que ver la cantidad de benzodiazepinas que se recetan y de uso de fármacos que hay. Claro que sí, que se está haciendo mal en muchos aspectos. Y que se estigmatiza y reifica. Reifica en el sentido de que la persona se convierte en un depresivo. Yo soy depresivo, esencia. Claro, esto es una cosa que tenemos que analizar desde la práctica. Cuando se habla de que se sobrediagnostica, cuando lo que yo creo, y muchos creemos, es que se diagnostica mal, que es distinto. Entonces, el problema actual, a mi juicio, en la praxis clínica con respecto a los diagnósticos, es la confusión de los medios con los fines en la atención clínica. Esto viene a decir que nos hemos llevado a un punto en el cual el fin es la etiqueta. Etiquetar es la clave. Deja de ser un medio para algo. Y además, la etiqueta automáticamente se sigue de un tratamiento rápido que es el fármaco. Siempre hace falta fármaco, todas las etiquetas tienen fármaco, no todas, creo que es importante, pero eso sí suele ser un problema. Y además también la forma de entender que muchas veces jugando solo con el DSM lo que hacemos es coger conductas y etiquetarlas sin entender el origen de las mismas. Y esto me lleva a plantearme que este error de confundir el medio con el fin es lo que está provocando estas prácticas erróneas de los diagnósticos y muchas de sus inutilidades. Es verdad que uno de los errores es considerar que diagnosticar es poner una etiqueta. Eso no es diagnosticar. Esto recuerda mucho a, no la frase, porque no la dijo tal cual Kierkegaard, pero sí a una cosa que se desprende de su filosofía, que es que si me etiquetas me niegas. Siempre y cuando la etiqueta sea algo estable e inmutable, algo que no cambia, algo que te define. Y la clave es que la etiqueta tiene que ser más bien una explicación de cómo funcionas, una especie de agrupación de tendencias de funcionamiento, pero nunca una etiqueta inmutable que te defina completamente. Y en neuropsicología lo sabemos muy bien porque el diagnóstico neuropsicológico, siguiendo a nuestro querido amigo Alfredo Ardila, es un diagnóstico múltiple, en el que obviamente vamos a hacer lo que hace el DSM, que es ver conductas, ver semiología y signos que nos lleven a entender la cognición, un diagnóstico sintomatológico, es decir, qué es lo que hay, que siguiendo las cuatro causas de Aristóteles sería la causa material, de qué están hechos los diagnósticos, de conductas, de signos, sin duda alguna, ¿vale? Que luego nos podría, como neuropsicólogos, llevar a un diagnóstico clínico topográfico, ciertas conductas, ciertos signos se pueden vincular con cierta clínica derivada de ciertos problemas en ciertas zonas del cerebro, ¿vale? O en ciertas redes que no se han integrado bien en función iba a decir de la hora, del momento vital, de la edad y demás. Y el diagnóstico teológico, que es una cosa distinta, que es la causa. Porque a veces mismos síntomas y misma topografía clínica pueden derivar de un niño que está en proceso de prematuridad, un niño que tenga un perfil TDAH o un niño con un tumor. La etiología, los síntomas y lo clínico, todo junto, puede encajar o no con alguno de los síndromes médicos que ya conocemos, algunos de los síndromes que están en el DSM o con algún síndrome neuropsicológico. Esto es importante porque a veces nos quejamos de que el DSM cada vez tiene más etiquetas diagnósticas y es que a mí en algunos casos, sobre todo en infantil, me faltan etiquetas en el DSM porque no reconoce toda la realidad posible de configuraciones cognitivas que pueden surgir. Entonces, que ese síndrome o no esté dentro del DSM es una cosa que puede ser útil o no, pero que en algunos casos por la forma de funcionar institucional que tenemos, impide a ciertos colectivos alcanzar ayudas, lo cual implica revisar más allá de los diagnósticos también el sistema. Y luego también la parte más importante, y yo creo que aquí es donde coincido un poco con Marino, es la idea de que si no pegamos el salto del síndrome, de todo ese conjunto de diagnósticos, al efecto funcional, nos estamos perdiendo al ser humano. ¿Vale? Y en este caso nos quedamos más con lo que el fármaco nos dicte o nos dicte la etiqueta que el plantearnos que ciertos síndromes, con cierta etiología, ciertos síntomas, para algunas personas tienen un efecto mejor o peor en su entorno. Y es una de las claves. El diagnóstico también se hace a nivel de neuropsicología, es cómo te impacta a ti este funcionamiento. Dicho esto, hay que cambiar la praxis. Hay que pasar de patologizar los problemas de la vida, que muchas veces se hace, a tener un intento, hacer un intento por lo menos de confirmar y desconfirmar.
Que unas conductas se produzcan no confirma un diagnóstico si hay otras tantas que lo desconfirman. Muchas veces no se hace eso, se encuentran conductas que confirman, nos quedamos con ellas y diagnosticamos, cuando lo importante aquí es desconfirmar, un poco también la teoría de la falsación que diría Popper, ¿no? Y luego otro problema que daría para mucho, que es el uso por parte de no expertos de los diagnósticos. Aquí mucha gente, ya no solo los TikTokers, que ellos obviamente muchos no tienen conocimiento de, ¿vale? Sino otras profesiones no sanitarias o no debidamente formadas, y también muchos psicólogos que no están debidamente formados, pueden coger ciertos manuales diagnósticos que se antojan fáciles de entender porque listan conductas y hacer diagnósticos. Y eso lleva al error monumental. Por lo tanto, el uso de diagnósticos depende del uso de expertos, ¿verdad? Luego, el hecho de que estigmatice y reifique, ¿vale? Parte de cómo entiendes tú el diagnóstico. Si lo entendemos como un patrón de funcionamiento y no como una esencia, podemos encontrar una forma de utilizarlos que no estigmatice. De hecho, yo cojo esta frase de Miguel de Unamuno que me gusta mucho, que es: la mente humana capta lo muerto porque lo vivo se le escapa, porque realmente el ser humano tiene tendencia a buscar cosas estables e inmutables. Por eso, por cómo funcionamos, por nuestro carácter predictivo de funcionamiento, queremos cosas estables para poder actuar rápido. Y hay que hacer un esfuerzo bastante grande para caer en la cuenta de que los diagnósticos pueden evolucionar, sobre todo en neurodesarrollo, donde en un momento puntual se pueden cumplir criterios de algo y en otro no. Por tanto, hay que hacer un esfuerzo porque aquello que se nos escapa, que es la dinámica del funcionamiento del desarrollo, la dinámica de la vida, el ir cambiando experiencia a experiencia, no se nos escape por complejo y por difícil, y lo tengamos en cuenta a la hora de hacer diagnósticos. Y luego lo de la farmacologización es también un error que se ha cometido en confundir medios con fines. El fin no es el fármaco es un medio para algo, es una herramienta y muchas veces no es una herramienta que nos vendan con un te va a curar el TDAH o te va a curar tal, es una herramienta para algo. El problema es que nos hemos quedado en esa herramienta como el fin. Se pone el fármaco y ya todo solucionado y no es así. Hay que entender cuándo, cómo y por qué se debe de usar y no solo el hecho de se debe de utilizar. Dicho esto, un ejemplo relevante para terminar la exposición sería el diagnóstico de autismo. Ha habido y sigue habiendo hoy en día una crítica muy grande de lo que es el diagnóstico del trastorno del espectro autista por lo excesivamente inclusivo que está siendo al considerar cierto tipo de conductas como parte del autismo cuando no lo son. Claro, hay que entender todo el proceso histórico. Nadie puede negar que los diagnósticos son históricos, en cierto modo. Entonces, cuando el diagnóstico de TEA comenzó a formularse, se hablaba en gran parte de una psicosis infantil, de una enfermedad infantil, que además en algunos puntos se llegó a vincular con un mal comportamiento maternal, las madres neveras, o unas madres con enfermedades que, en fin, provocaban que los niños tuvieran una psicosis infantil. Hablamos de la etapa del psicoanálisis, hablamos de una etapa paradigmáticamente distinta, que ha llevado a ir evolucionando y moviendo el perfil TEA hacia algo que lo desestigmatice de esos orígenes y llevarlo a una forma de funcionar que es mucho más amplia, que es la del trastorno del espectro autista actual. En ese camino, cierta visión machista de la evaluación neuropsicológica que ha tendido a opacar un poco la sintomatología femenina en muchos perfiles de trastornos y alteraciones, ha hecho que tengamos soberanos problemas para encontrar el TEA femenino, literalmente. Lo hayamos tapado con otro tipo de explicaciones a veces bastante, a veces imperfectas, bastante malintencionadas. Pero bueno, el caso es que hoy en día, con el trastorno del espectro autista, estamos encontrando el perfil contrario. Hemos pasado de esa estigmatización a un punto en el cual se están confundiendo muchas conductas con lo que son elementos definitorios del trastorno del espectro autista. Conductas que puede tener cualquier persona que podrían confirmar, pero muchas otras que desconfirmarían el TEA. Pero nos quedamos con el confirmar. Además, se están mezclando muchos síndromes, por no tener en cuenta la etiología, genéticos, que tienen rasgos de espectro autista, pero no son el autismo. Está provocado para muchos investigadores, como Lauren Motron, que tenemos ahí, o hace muy poquito para una de las pioneras en neurociencia del autismo, que es Jutta Fried, que se haya difuminado el diagnóstico. Al difuminar lo que hemos conseguido, que las etiquetas no sean correctas y la investigación pierda el foco sobre los mecanismos que subyacen al desarrollo del trastorno del espectro autista. Entonces, hay que intentar revisar de nuevo cómo funciona este diagnóstico para no pasarnos, en este caso ahora mismo, de falsos positivos, de mucha gente que tenemos con posible diagnóstico de TEA que no cumple porque realmente hay muchos elementos que no cumplen, aunque haya uno o dos que sí. Y otro gran problema lo tenemos con las pruebas. El A22 es un ejemplo bastante
bastante claro de cómo se confunde un medio con un fin. El A22 es una prueba que es un medio para encontrar una mejor delimitación del trastorno del espectro autista, pero no es el fin en sí mismo y su puntuación no es vinculante. Depende del análisis clínico. Es una herramienta que algunos han convertido en el fin en, en sí mismo. Pásame uno de los dos y me dices que tengo. Y no funciona así. Si eso lo hacemos mal, claro que las etiquetas diagnósticas pierden su problema. Como le dije a Marino, si nosotros nos amparamos en el DSM, claro que el TDAH es una tautología. Claro que el TDAH no explica nada. ¿Se mueve mucho o tiene TDAH? Tiene TDAH porque se mueve mucho. Si hacemos un diagnóstico entendiendo la neurociencia actual, deja de ser tautología para tener explicaciones y relaciones entre muchos elementos que el DSM ignora. Otro ejemplo sería el trastorno de aprendizaje no verbal. El TAM es un trastorno del neurodesarrollo que no está en las guías diagnósticas. Se está peleando para que entre en las guías diagnósticas. ¿Y cómo se está haciendo? Llamadme loco. Se está haciendo con grupos de expertos que están debatiendo cómo tenemos que reconceptualizar el trastorno del aprendizaje no verbal, si es un trastorno en sí mismo, si no lo es, si es una extensión del autismo en un momento dado. Hay debate y eso es importante porque el debate tiene que hacerse desde los datos y no desde la ideología. Algunos elementos, algunos investigadores, algunos de los expertos abogan por pulirlo para que entre en el DSM, negando algunos aspectos de su realidad. Otros no quieren que entre en el DSM porque consideran que realmente es un trastorno que ya está descrito dentro de perfiles TEA. Otros como yo concretamente y otro grupo que estamos reuniéndonos actualmente, planteamos que tiene muchas aristas que no se reconocen en el DSM. El debate es necesario para delimitar una forma de funcionar que afecta a un porcentaje alto de niños y niñas en la escuela que requieren de un tratamiento, de unas ayudas que, por desgracia, sin un reconocimiento del diagnóstico, no van a tener. Esto es una forma de construir un diagnóstico. Sí, que lo construyan no lo hace inútil. Lo que sí es verdad que la forma de construirlo lo puede hacer más o menos imperfecto. Y sobre todo, no se construye porque haya un fármaco, porque el TAM no tiene un fármaco asociado. Aquí no le podemos echar la culpa a las farmacéuticas, por ejemplo. Con esto y terminando, las etiquetas diagnósticas refieren patrones estables que tenemos que definir y adaptar. Hay patrones de comportamiento que según el momento histórico también pueden ser positivos o negativos, lo cual no invalida que existan, ¿vale? Esto lo hablan muchos compañeros cuando hablamos ahora de las tecnologías y de los móviles. La velocidad que nos exige hoy en día el mundo digital hace que personas que hace 40 años tendrían cero problema de atención selectiva de velocidad, tal vez hoy sí la tengan. Si nosotros cambiamos el entorno de forma drástica, puede que haya personas que entren a formar parte de un perfil diagnóstico porque no puedan adaptarse al mundo. Y la cuestión es saber que la forma de funcionar de cada uno depende del mundo y hay que adaptarla a cambios socioculturales. Las etiquetas, claro que tienen fallos. Si no las tuvieran, pues madre mía, ya está ya todo solucionado. Tienen los mismos fallos que la propia ciencia, pero también tienen sus mismas utilidades. Las mismas utilidades y la misma necesidad de cambio. Cuando algo no cuadra con los datos que estamos obteniendo. Y por supuesto, la praxis determina la ventaja o desventaja del uso de diagnósticos. Lo que hagamos con ello, a quién les dejemos hacer con ello y cómo los utilicemos pueden convertirlos en herramientas muy útiles o en herramientas inútiles. Pueden estigmatizar o pueden ayudar a algo muy complejo en la psicología. No a explicar qué le pasa a la persona, sino a comprender. Algo muy de la ciencia humana. Y poco más. Esta fue la presentación. ¿Hay algún añadido más que haya podido tal vez poner? ¿Alguna respuesta más de lo que dije durante la ponencia? Pero quería grabarla para que si a alguien le interesa ver cómo defendí la utilidad de los diagnósticos, lo pueda ver aquí en el canal de YouTube. Así que nada, un saludo.